Buenas tardes, queridos estudiantes del grado 8.4. A continuación voy a hacerles un refuerzo del tema del día de hoy, expresiones algebraicas. Tal como lo explicamos en clase, una expresión algebraica es un conjunto de números y letras unidos por los signos de las operaciones matemáticas. Suma, resta, multiplicación, división, potenciación, todas esas operaciones son las que vamos a revisar. A continuación voy a darles ejemplos de expresiones escritas y cómo se pasa a una expresión algebraica. Empecemos. La primera expresión dice la suma de dos números. Tal como les expliqué en clase, la suma se representa con el más. Entonces, necesariamente yo debo tener esto en mente. Si me dicen de suma, están hablando de más. Me dice de dos números. Algunos de ustedes decían 3 más 5, 5 más 10, pero acá no dice que sea el 3 y el 5 o el 5 y el 10. Entonces, cuando esa frase no me especifica qué números son los que están sumando, lo que yo hago es representarlo por medio de variables o letras en minúscula. Ejemplo, A más B. Aquí esto que está escrito, ¿qué es lo que significa? Esto que está acá, la suma de dos números. Tengo dos letras que me van a representar dos números cualquiera. Otro ejemplo, X más Y o P más Q. Las letras que ustedes deseen en minúscula. ¿Por qué el más? Porque acá me dice la suma. ¿Por qué dos letras? Porque acá me dicen dos números. ¿Por qué letras? Porque no me especifican qué números son los que están sumando. Entonces en esos casos utilizo las letras para representar esos números que se llaman variables. Siguiente, la diferencia de dos números. Cuando me hablan de esta palabra la diferencia, debo recordar que estoy hablando de la operación resta. Al igual que la anterior, como no me dicen qué números son, entonces escojo letras para representar esto, quedando Z menos W, por ejemplo, X menos Y, P menos M, cualquier letra que ustedes deseen. ¿Qué es lo que debo recordar? Que la diferencia hace referencia a la resta. Siguiente expresión, el producto entre dos números. El producto hace referencia a la multiplicación, pero aquí en álgebra vamos a utilizar la multiplicación representada con un punto para no confundirnos con la letra X. El producto entre dos números significa dos números que se van a multiplicar, pero como no me dicen qué números, voy a utilizar dos variables o dos letras. Ejemplo, ZW. Entre ellas no es necesario escribir ningún símbolo porque si las escribo así, se entiende en álgebra que se están multiplicando. Otro ejemplo, AB. ¿Qué significa esto? A por B, o el producto entre dos números. Y también lo puedo representar ese por con un punto, P.Q, y todos estos tres son ejemplos para escribir en forma algebraica esta frase, el producto entre dos números. Siguiente, el cociente entre dos números. Recordemos que cuando hablan de cociente estamos haciendo referencia a la operación de división entre dos números. De nuevo no me dicen qué números, entonces voy a utilizar variables. Z dividido en W, A sobre B en forma de fracción o A dos puntos B. Estas cuatro son diferentes opciones que yo tengo para escribir el cociente entre dos números. En la guía las más usuales son estas, Z dividido en W o A sobre B o cualquier letra, pero así escrita en fracción significa división. Yo también puedo haber escogido M sobre N y me sirve para representar el cociente entre dos números. Continuemos. Un número aumentado en 3 unidades. Entonces, un número no me especifican cuál. Ahí es donde yo voy a utilizar una variable. Entonces, por ejemplo, voy a elegir la A. Un número aumentado. Esta palabra aumentado hace referencia a suma, a adicionarle. Entonces, aumentado lo escribo en forma de más. Y dice aumentado en 3 unidades. Entonces, 3 unidades es el número 3. Y así queda el ejercicio. Veamos otras expresiones.
X más 3 y M más 3, cualquier letra, pero en este caso sí debe aparecer el más 3 porque acá me dice aumentado, que hace referencia a suma, y me dice 3 unidades. Entonces debe aparecer ese 3 porque ahí sí me están especificando que es 3 unidades. Siguiente, un número aumentado en 5 decenas. Entonces voy a escoger la letra G, un número. Aumentado, ¿qué significa? Más. 5 decenas, entonces en este caso recordemos el valor posicional de los números en nuestro sistema, unidades y decenas. Si me dice 5 decenas, es que el 5 va acá, quiere decir que 5 decenas son 50 unidades. Entonces eso es lo que yo escribo acá, 50. Un número aumentado en 5 decenas se escribe así, G más 50 o A más 50, X más 50. Esos son los ejemplos. Ahora vamos a pasar a estas frases que tienen que ver con potenciación. Cuando me dicen el cuadrado de un número, el cuadrado yo debo recordar que hace referencia a ese exponente en la potenciación, pero es el exponente 2. El cuadrado hace referencia al exponente 2. Como no me dicen de qué número, el cuadrado de qué número, entonces yo escojo cualquier letra. Por ejemplo, m al cuadrado, o a al cuadrado, p al cuadrado o g al cuadrado. También yo puedo decir a elevado a la 2. Pero recordemos y acostumbrémonos a ese lenguaje matemático a al cuadrado porque así es que hace referencia a esta expresión. El cubo, de nuevo, es potenciación, pero cuando me hablan de cubo estábamos hablando del exponente 3. Como no me dicen qué número, entonces yo puedo poner cualquier letra, ejemplo x a la 3 o a al cubo, es decir, a elevado a la 3, p al cubo o p elevado a la 3 o g al cubo, g elevado a la 3. Sigamos con los ejemplos. El doble de un número. Cuando me dicen el doble de un número, digamos si yo dijese que ese número es 3, el doble hace referencia a 3 más 3, ¿cierto? El doble de ese número significa tener ese número 2 veces. Y 3 más 3 es 6. O también lo puedo escribir de forma corta como 2 por 3, que es igual a 6. Cuando me dicen el doble de 10, entonces yo inmediatamente 2 por 10, 20. El doble de 100, 2 por 100, 200. Entonces cuando hablamos de doble, estamos hablando de que vamos a multiplicar ese número por 2. Como acá no me dice qué número es, utilizo una letra. Entonces podría ser 2x. ¿Esto qué significa? Que el 2 está multiplicando a ese número. ¿Por qué el 2? Porque el doble significa multiplicar por 2. Otro ejemplo 2y y otro ejemplo 2.m. Recuerden que como el doble significa multiplicar, yo puedo escribirlo así, no hacer ninguna seña, ya sé que si lo escribo así pegadito significa que esos dos están multiplicando, o le puedo hacer el punto como se los expliqué en multiplicación. El triple, al igual que el anterior, cuando me hablan de doble es 2, cuando me hablan de triple es 3, multiplicar por 3. Entonces yo tengo 3x como ejemplo, 3y o 3m. Muy sencillito. Siguiente, cuádruple. Cuádruple y de ahí en adelante hace referencia a multiplicar. Como su palabra lo dice, es multiplicar por 4. Entonces me quedaría 4x, 4y y 4e. Quíntuple, lo mismo. Hace referencia al 5, entonces 5x, 5y, 5h o 5m. Son ejemplos para esa expresión. 7 veces. Otra frase en la que también habla de multiplicar. Cuando me dicen veces, habla de multiplicación. En este caso, como dice 7, entonces quiere decir que voy a multiplicar por 7 un número. Como no tengo el número, utilizo una letra. Me puede quedar 7x, 7h o 7m. Veamos otro ejemplo.
8 veces un número. Igual, cuando dice veces significa multiplicación y acá me están diciendo que 8 veces. Entonces yo puedo escribir 8x, 8a, 8b, 8h u 8n. Muy sencillo. Cuando esté la palabra veces indica multiplicación. 2 veces, 2x, 2y, 2m. Y me doy cuenta que esta 2x aparecía también en la otra expresión donde decía el doble de un número. Entonces hay expresiones escritas cuya expresión algebraica es la misma, ¿cierto? Si yo digo el doble de x, 2x. Y si yo digo 2 veces un número x, también sería 2x. Entonces lo importante es entender esas frases aquí, que veces significa multiplicación y que doble significa multiplicar por 2. Ahora vamos a revisar ejemplos en donde la operación indicada es una división. Cuando me preguntan por la mitad de un número, lo que hace mi mente es dividir siempre entre 2. Si me dicen la mitad de 4, yo sé que es 2, porque 4 dividido en 2 es 2. Si me dicen que la mitad de 100, yo sé que es 50, porque 100 dividido en 2 es 50. En este caso, como no me dicen qué número es, pero me dicen la mitad de ese número, yo sé que voy a coger cualquier letra, ejemplo la P, y la voy a dividir entre 2. ¿Por qué 2? Porque la mitad es dividir entre 2. O lo puedo escribir de esta manera: Z dividido en 2, B sobre 2 o A sobre 2. Recordemos que tenemos diferentes formas para cuando quiera escribir una expresión algebraica referente a la división, que la más utilizada es esta. O lo puedo escribir así: P2.2. ¿Qué significa esos dos puntos? División. Bueno, en las siguientes frases vamos a identificar esta palabra, parte. Tiene que ver con fracción. Entonces recuerden, parte tiene que ver con fracción. Dice la tercera parte, entonces significa que voy a tener una fracción cuyo denominador es 3, porque la tercera parte significa una parte de 3. Lo puedo escribir así: Z dividido en 3, B sobre 3 o A sobre 3 o P 2.3. La tercera parte significa dividir en 3. Quiere decir que el denominador, si lo voy a escribir así en forma de fracción, sería 3. La quinta parte, lo mismo: Z dividido en 5, B sobre 5, A sobre 5 o P 2.5. Lo que cambia, miren, es solamente lo que me está indicando en la parte inicial. Acá era 3 porque me pidió la tercera parte. Y acá dividido en 5 porque me está pidiendo la quinta parte. Veamos otro ejemplo: las 2/4 partes de una fracción. Entonces esto es lo que yo voy a escribir en fracción. 2/4 hace referencia a 2 cuartos. Entonces 2/4 de un número. Le escribo ahí la letra que yo desee. 2/4 M, 2/4 X, 2/4 L, lo que ustedes quieran. Pero debo identificar que si está esta palabra parte, hace referencia a una fracción. ¿Cuál fracción? Lo que me digan antes. Las 2/4 partes, entonces 2 sobre 4. Revisemos esta. Las 3/7 partes de un número, entonces 3 sobre 7. Si me dice partes es una fracción y aquí me está diciendo cuál es la fracción. Entonces 3, numerador, séptimas, o sea, denominador. Las 3/7 partes de un número. Entonces 3 sobre 7p o 3 sobre 7m o 3 sobre 7a son ejemplos de expresiones algebraicas para esa frase. Listo. Ahora vamos a pasar a otros ejemplos. Cuando nos preguntan por el anterior de un número, si yo les preguntara cuál es el anterior de 4, es 3. ¿Cuál es el anterior de 8? Es 7. ¿Qué es lo que hace la mente? Restar 1, porque nos está preguntando el anterior. Si yo les pregunto el anterior de 100, ustedes saben que es 99. ¿Por qué? Porque 100 menos 1 es 99. Como acá no me dicen qué número es, pero yo sé que cuando me preguntan por el anterior estoy restando 1, entonces escojo una letra y le resto 1. Z menos 1 o X menos 1 o M menos 1. Eso hace referencia cuando me preguntan el anterior de un número.
Y asimismo con el posterior. Si les pregunto cuál es el número posterior a 100, sé que me van a decir 101. ¿Cuál es el posterior de 89? Sé que me van a decir 90. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestra mente? Adicionar 1. Entonces, como aquí no me dicen cuál número, sino me dicen el posterior de un número cualquiera, utilizo una letra y lo que hago es sumarle 1 porque estoy hablando del posterior, obteniendo z más 1 o x más 1 o m más 1 o a más 1, la letra que ustedes quieran, recuerden, en minúscula. Revisemos entonces ahora algunos ejemplos donde combinan esas frases que vimos al principio. Esta frase dice, el doble de un número. ¿Cómo escribo el doble? Significa multiplicar por 2. Entonces yo escogí z, entonces yo escribo 2z. Ahí ya escribí esta primera parte. El doble de un número. Ahora me dice ha aumentado en 8 unidades. Ha aumentado, recordemos que significa adicionar y acá me está diciendo que adicione 8 unidades. Me queda 2z más 8. Muy fácil. ¿Qué otra opción nosotros podríamos escribir? El doble de un número, yo quiero escoger la A, entonces 2A más 8. Necesariamente debe aparecer el 2 porque me está diciendo doble, que significa multiplicar por 2, y necesariamente debe aparecer el más 8 porque acá me está diciendo que ha aumentado en 8 unidades. Que yo lo quiero escribir con la M, entonces 2M más 8. ¿Listo? Y así ustedes tienen diferentes opciones. Veamos otra frase. La suma de los cubos de dos números. Aquí tenemos que hacerlo despacio. ¿Qué significa la suma? Entonces más. Yo voy escribiéndolo. ¿Qué significa cubos? Significa que el exponente es 3 de dos números. Acá van a sumar los cubos de dos números. Entonces me queda a a la 3, b a la 3. Yo puedo utilizar cualquier letra, pero ¿qué debo tener en cuenta? Ir despacio, ir leyendo la frase, la leo completa una vez, luego me detengo en cada parte. Entonces la suma, como se dieron cuenta, lo primero que hice fue escribir el más. Luego me hablaban de cubos de dos números, quiere decir que voy a escoger dos letras diferentes y las dejo elevado a la 3 porque eso significa cubos, tal como se los expliqué anteriormente. Veamos otra. La diferencia de los cuadrados de dos números. Entonces, lo leo completo una vez y luego me voy deteniendo en cada frase. La diferencia hace referencia a la resta. Entonces, listo, esta palabra ya la escribí. La diferencia. De los cuadrados. Cuadrado significa elevado a la 2. Y me dice de dos números. Entonces, dos letras diferentes. A la 2, B a la 2. O yo pude haber escrito m al cuadrado menos n al cuadrado, cualquier letra, pero debo respetar que dice diferencia de cuadrados, entonces tengo eso elevado a la 2. Veamos este, el triple. El triple significa multiplicar por 3, entonces escribo el 3. Me dice del cubo de un número, es decir, que ese número esté elevado a la 3. ¿Por qué? Porque cubo significa que el exponente es 3. ¿Listo? Y este triple significa multiplicar por 3. Y como no me dicen qué número, pues escribo cualquier letra. Listo. Siguiente, 6 veces el cuadrado de un número. Recordemos que veces significa multiplicación, quiere decir que voy a multiplicar por este número, por 6. Escribo el 6. ¿Qué voy a multiplicar por 6? El cuadrado, recordemos que el cuadrado es el exponente 2 de un número, cualquier número, A, B, la letra que ustedes quieran. Entonces me puede quedar 6b al cuadrado o 6a al cuadrado, como ustedes quieran, pero respetando que acá el 6 porque me dice 6 veces y acá cuadrado porque me dice el cuadrado de b. Siguiente expresión, la suma de los cubos de dos números. Entonces vamos a escribirla despacio porque aquí les voy a mostrar dos frases para que ustedes identifiquen cómo el orden de la frase me va a cambiar el orden de la expresión algebraica. Entonces, la suma más de los cubos, ¿qué significa cubos? Elevado a la 3, cubo de dos números. Entonces yo escribo dos letras elevado a la 3 porque acá me dice cubos. ¿Listo?
Veamos una frase similar, pero que cambia el orden de las palabras. El cubo de la suma de dos números. Entonces, la primera palabra que aparece acá es el cubo. Acá apareciera la suma y yo por eso empecé con el más y luego los cubos de dos números. Pero aquí aparece el cubo, entonces yo debo empezar escribiendo el 3, pero como exponente. Me dice el cubo de la suma, quiere decir que este cubo es de una suma. Como es de una suma, yo debo utilizar paréntesis porque hace referencia a que ese cubo le pertenece a una operación que se llama la suma. Entonces abro paréntesis y dentro escribo el más. Hasta ahí que llevo el cubo y ya escribí de la suma. ¿Por qué escribo paréntesis? Porque este 3 le pertenece a la suma. Si yo no escribo el paréntesis, entonces este 3 va a quedar solo con el número que me van a escribir en este segundo sumando. Por eso debo utilizar paréntesis. El cubo de la suma de dos números, entonces escribo dos números, cualquier letra. ¿Listo? Entonces miren, estas frases son similares porque hablan la suma de los cubos y acá el cubo de la suma, pero como cambia el orden, también cambia la expresión algebraica y cambia demasiado. Esta expresión es muy diferente a esta. Veamos la siguiente. La diferencia de los cuadrados de dos números. Vamos escribiéndolo paso a paso. La diferencia, entonces, menos. De los cuadrados. Cuadrado significa elevado a la 2. De dos números cualquiera, entonces, a la 2 y b a la 2. Ya cumplí con la frase. La diferencia menos cuadrados. Aquí están, ambos están elevado al cuadrado y son dos números diferentes, por eso escribí dos letras diferentes. Veamos la siguiente frase. El cuadrado de la diferencia de dos números. Entonces, aquí empiezan hablando es de el cuadrado. Entonces, yo lo voy a escribir como exponente. Recuerden que cuadrado es exponente. Como me dice el cuadrado de la diferencia, es decir, de una operación tal como les expliqué en el ejemplo pasado, voy a utilizar paréntesis y dentro escribo el menos porque me está diciendo que este cuadrado le pertenece a esa resta. Y dice de dos números, entonces escribo dos números cualquiera. Y esta expresión es muy diferente a esa porque vienen de expresiones escritas muy diferentes. Esos son los ejemplos, por favor revisarlos detenidamente, ustedes deciden cuáles van a copiar en su cuaderno, los que de pronto les parezca más difíciles o los que les llama la atención. Recuerden que en nuestra próxima sesión haremos un juego sobre estas expresiones algebraicas. Lo que ustedes deben tener entonces como primer paso de esa tarea es este punto número 1 que ya les envié. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Unir cada enunciado con su equivalente. Utiliza diferentes colores. Aquí les hice un ejemplo. Yo voy a leer la frase y voy buscando cuál de estas expresiones se acomoda a esa frase. Ejemplo, la diferencia de dos números. Como me dice la diferencia, yo ya sé que es resta. En estas expresiones la única que tiene C resta, C menos es esta. Verifico igual que cumpla toda la condición. La diferencia menos de dos números. Aquí escogieron X y Y. Listo, entonces cuando yo identifico que esa es la correcta, cojo una regla y un color y trazo una flecha uniéndolas. Por favor utilicen regla y utilicen diferentes colores para unir cada una de estas. Mucha suerte y esa es la explicación para el día de hoy. Hasta luego.